En un video anterior señalé el año 1880 como el punto de quiebre en la historia argentina. No solamente porque divide al siglo XIX y a sus problemáticas, que son las que ya analizamos, este estado de guerra permanente que caracterizó al siglo XIX argentino, sino porque comienza lo que podríamos denominar como la Argentina moderna. El principal rasgo que tiene en términos económicos y sociales esta Argentina moderna es el tipo particular de inserción en la economía mundial capitalista que logra. Esta inserción tiene que ver con la producción de bienes primarios, carne, cereales, otros productos del campo, agrarios, y tiene como objetivo el mercado, fundamentalmente el mercado británico. Tenemos que pensar que en esa época, fines del siglo XIX, en el mundo, Gran Bretaña era la potencia dominante en todos aspectos: militar, comercial, marítimo, económico, ideológico. El liberalismo que atravesaba prácticamente todas las potencias europeas les daba una unidad de acción. Y es justamente en la Argentina el triunfo también de las fracciones ganaderas, agrarias, pero fundamentalmente liberales, que habían mantenido estado de guerra interno con otras fracciones del interior del país, de las provincias, de otras unidades políticas y económicas regionales, la que obtiene el triunfo en esos enfrentamientos. De tal modo que la inserción de la Argentina es en realidad la inserción de estas fracciones de clase, de estas fracciones dominantes, está compuesta fundamentalmente por latifundistas de la provincia de Buenos Aires, que unidos con el capital monopólico importador, que está vinculado al puerto, que está vinculado a todo lo que tiene que ver con el tráfico marítimo y también con el ingreso a la Argentina de todo tipo de mercancías industriales y elaboradas, son las que más se benefician, obviamente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la nueva estructura de poder que aparece en la Argentina a fines del siglo XIX está íntimamente ligada, está sostenida por esa relación particular que mantiene con Gran Bretaña. Y esto es un rasgo que va a definir a la economía y a la política argentina por los siguientes 50, 60 años. Por lo tanto, es importante avanzar un poco más en la caracterización de esta relación. También en ese video anterior habíamos hablado sobre que en general a este tipo de capitalismo que surge en la Argentina y que se expande de una manera impresionante, ¿no? Como modelo agroexportador. Así lo van a ver ustedes en la bibliografía que tienen para leer, pero nosotros preferimos utilizar el término capitalismo agrario dependiente. ¿Por qué? Bueno, porque nos da una idea un poco más crítica y un poco más cercana a la realidad de este tipo de relación. Una cosa es que haya una relación entre Argentina y Gran Bretaña. Ahora, ¿cuál es el tipo de relación que hay? Y no cualquier tipo de relación, sino qué tipo de relación de poder se da. Entonces, ya no entre Gran Bretaña y la Argentina, sino entre las fracciones dominantes de la clase dominante británica y las fracciones dominantes de la clase dominante argentina. Decimos que esa relación es una relación de dependencia justamente porque el poder de las clases dominantes nacionales, nativas, está íntimamente ligado a la suerte que tengan las fracciones dominantes británicas, a tal punto que la Argentina solamente podrá ingresar a ese mercado mundial produciendo aquellos insumos, aquellos alimentos, carnes, lo que fuere, que es lo que necesita Gran Bretaña para su propio desarrollo. De la misma manera, como el desarrollo británico está íntimamente ligado a la producción en gran escala de mercancías y a la venta de estas mercancías en el comercio internacional,
La Argentina quedará, de alguna manera, en una situación por la cual su desarrollo industrial va a quedar siempre limitado por esta producción británica. Los británicos nos comprarán en la exacta medida o en la justa medida en que nosotros produzcamos solo lo que ellos necesiten, cuando lo necesiten y cómo lo necesiten. Esto evidentemente marca entonces una situación ya, digamos, de entrada para definir este capitalismo agrario dependiente. Depende el desarrollo del país dependiente, el desarrollo de la Argentina depende del desarrollo británico. Y esa relación es una relación que implica que cuanto más se desarrolla industrialmente Gran Bretaña, menos lo va a hacer Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Es un capitalismo que tiene en términos industriales, en términos de producción de valor agregado, límites muy fuertes, muy poderosos y muy difíciles de sobrellevar. Por eso es que estas clases dominantes, estos sectores agrarios y estos sectores comerciales monopólicos van a hacer propia, digamos, una vocación de fe por el progreso y por el desarrollo de Gran Bretaña. Una de las tantas cosas que se decía en esa época, y se decía orgullosamente, se decía en los diarios, digamos, que expresaban el pensamiento de la clase dominante, es que la Argentina era parte del Imperio Británico, era parte integrante de ese Commonwealth británico, y que esto era lo mejor que le había podido pasar a la Argentina. El argumento liberal era interesante, en el sentido de que decía que era la Argentina antes de esta relación bilateral con Gran Bretaña. Bueno, unos caudillos, brutos, bárbaros, ¿no? La barbarie que señalara Sarmiento, matándose entre sí, sin educación, sin desarrollo. Y a partir de la enorme cantidad de recursos que implicaba las exportaciones agrarias argentinas, los ingresos en libras esterlinas, la Argentina había podido justamente modernizarse. La Argentina había podido establecer sus propias fronteras. La Argentina había podido eliminar todas las confrontaciones internas, generando una estructura de poder lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderosa, valga la redundancia, como para evitar cualquier tipo de zozobra, cualquier tipo de resistencia por parte del resto de las clases sociales contra este modelo agroexportador o contra este capitalismo agrario dependiente. Desde luego que las cosas eran bastante más complicadas que esto. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que las exportaciones argentinas, si bien eran cuantiosas y habían convertido a los propietarios, a los latifundistas, en grandes multimillonarios, ¿no? Se hablaba en esa época en Europa de el lujo argentino, ¿no? Y de la manera en que las clases dominantes gastaban fortunas en sus viajes a Europa, etcétera, etcétera. En cierta manera también por eso es que siempre se hablaba de que la clase dominante argentina era una especie de aristocracia. Mantenía absolutamente bajo control el sistema político, mantenía el sistema ideológico también bajo control con el liberalismo decimonónico, el positivismo en términos de la concepción del mundo y la concepción misma de esa ideología liberal, y por supuesto desde el punto de vista económico. Los británicos, por otra parte, no solamente exportaban sus productos industriales. Recuerden que lo que nosotros exportamos es lo que importa el otro, y lo que el otro exporta es lo que nosotros importamos, ¿cierto? Y eso es el comercio exterior entre dos países. La Argentina necesitaba, en esa época, importantes inversiones en transportes, en comunicaciones, en infraestructura, en puertos. Todo este tipo de infraestructura, todo este tipo de inversiones, por supuesto que eran necesarias para
la Argentina se pueda desarrollar como un país moderno, por lo menos en esa idea que tenían las clases dominantes de convertir a la Argentina en el granero del mundo, en la gran potencia mundial. Pero fundamentalmente era algo que le interesaba a la propia Gran Bretaña, en la medida en que los ferrocarriles, las rutas, la infraestructura portuaria permitiera que los granos y la carne llegaran lo más rápidamente posible a los mercados europeos, llegaran lo más rápidamente posibles a Gran Bretaña. Y en ese sentido, Gran Bretaña financió ese desarrollo argentino. ¿Cómo lo financió? Deuda externa. ¿Cómo lo financió? Bueno, el capital financiero. Ustedes recordarán que en realidad esta importancia del capital financiero en Argentina venía desde mucho antes, ¿no? Prácticamente desde la época de la presidencia de Rivadavia, el famoso empréstito con la Baring Brothers, y que tenía un poco que ver con algo que en su momento había enseñado algunos de los patriotas de 1810, y que era arrasado el país por una guerra civil, por las guerras civiles, la guerra de la independencia, las guerras externas. ¿De dónde sale el dinero para pagar a los soldados? ¿De dónde sale el dinero para que la maquinaria de guerra funcione? ¿De dónde sale el dinero para que la gente tenga trabajo y pueda comer? Y efectivamente ese dinero no tenía otro lugar para salir que el de los empréstitos. Por lo tanto, es interesante señalar que si bien esta relación particular con Gran Bretaña se asienta, se establece y se estructura con una base muy sólida de poder en la Argentina, la relación con Gran Bretaña no era algo nuevo. Era algo prácticamente que tenía que ver incluso con los primeros orígenes, luego de la Revolución de Mayo, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recuerdan ustedes también que algunas de estas guerras civiles, especialmente las que se dieron dentro de la provincia de Buenos Aires, en la época de Rosas, por ejemplo, tuvieron que ver con quién era el que sacaba los empréstitos, quién recibía esos empréstitos del extranjero y para qué eran usados. Y básicamente, quién tenía que pagarlos, ¿no? Por lo tanto, durante mucho tiempo, nuestros caudillos aceptaron provincializar a la Argentina y de esa manera no pagar la deuda, ¿no? Es decir, el país no existe, decían los ingleses. Pero los ingleses siempre buscaban alguna manera para cobrar. Y de hecho, cobraron con creces todos esos empréstitos. Pero en fin, tenemos entonces un modelo que también tiene otro elemento que va a ser central, yo diría que prácticamente durante todo el siglo XX, quizás el siglo XXI también, que es la importancia del capital financiero, la importancia de la deuda pública o la deuda externa. ¿Para qué? Para poder financiar ese desarrollo requerido por las potencias centrales para que la Argentina pudiera producir en tiempo y forma las mercancías que eran requeridas, justamente para poder financiar el desarrollo europeo. Uno de los elementos importantes que hay que tener en cuenta aquí también es que la Argentina era, como decía Sarmiento, un país despoblado. Había muy poca población y la poca que había quedado diezmada después de casi un siglo de guerras civiles e internacionales. Surgió entonces la política de la inmigración, de abrir al país a la inmigración masiva. Y es importante esta cuestión de la inmigración porque básicamente lo que vamos a tener es una política sostenida en el tiempo, va a durar hasta más o menos 1930, de activa búsqueda por parte del Estado argentino del ingreso de contingentes masivos de inmigrantes europeos. Fíjense que todavía figura en la Constitución Nacional nuestra, la Constitución Argentina, que el Estado deberá fomentar la inmigración europea. O sea que era algo, estaba en la Constitución, ¿no? Era algo como un mandato, ¿no?, de los padres fundadores. Lo interesante es que esa
gran inmigración, básicamente lo que hizo fue consolidar, ampliar, establecer una nueva estructura de las clases sociales explotadas, oprimidas o subalternas. Y esto es muy importante para poder entender la dinámica y la lógica de las relaciones de poder internas entre la oligarquía de Buenos Aires, los grandes latifundistas, las oligarquías provinciales y la clase trabajadora, sea la de la clase trabajadora de la ciudad o del campo. Ustedes van a ver en otras clases y en otros momentos de esta cursada la historia del movimiento obrero, las luchas obreras, etc. Pero a mí me interesa resaltar aquí el fenómeno de inmigración porque es básicamente un acontecimiento sociológico y es un acontecimiento sociológico fundacional y que también va a tener y va a dejar una huella, va a marcar una huella muy profunda en la historia argentina, que va a tener una gran significación también durante la mayor parte del siglo XX. Para que ustedes se den una idea, a fines del siglo XIX, principios del XX, hubo a nivel mundial importantes corrientes migratorias que surgieron de Europa y que, entre otros lugares, vinieron a América. De estas corrientes migratorias hubo dos países que fueron los que más inmigrantes recibieron y, por lo tanto, los que tuvieron la singularidad de prácticamente importar a sus clases dominadas, a sus clases subalternas. Uno fue Estados Unidos, sin ninguna duda, y otro fue la Argentina. En términos cuantitativos, la mayor cantidad de inmigrantes se asentó en Estados Unidos. Pero si uno toma en términos cualitativos y lo toma como referencia a la población nativa previa a la inmigración, se va a encontrar con que el crecimiento de la sociedad argentina fue explosivo. Para que se den una idea, en 1869 la población argentina era aproximadamente de 1.737.000 habitantes. Para 1914 era de 7.885.000 habitantes. ¿Se entiende la importancia que tiene esto? Tiene importancias políticas, tiene importancias económicas, tiene importancias ideológicas, que se irán viendo a lo largo de la cursada, pero que fundamentalmente nosotros ya podemos entender una forma, una base social que define a los sectores populares y, por otro lado, esta idea de que esos sectores populares van a tener que buscar un lugar donde trabajar y se van a convertir también en una masa social poderosísima de consumidores. Y esto va a generar la primera anomalía en este capitalismo agrario dependiente, que es que determinados sectores de ese consumo de las clases populares van a generar el desarrollo de una pequeña industria, pequeñas manufacturas, pequeños talleres, el comercio interior, un mercado interno se va a empezar a formar. A la vez, los que van a trabajar en esas empresas que van a producir los elementos para el consumo de los trabajadores son estos mismos inmigrantes. Otro aspecto interesante y muy importante que tiene que ver con la gran inmigración tiene que ver con la proporción, como les decía, de extranjeros sobre la población nativa. Para que se den una idea, en el año 1914, de una Argentina 8 millones de habitantes, de unos 700 saltó a 8 millones de habitantes, tenía un 30% de extranjeros a nivel nacional, y en la capital federal esa proporción subía hasta un 60, un 65% de la población. ¿Qué quiere decir? La mayoría de la población argentina era inmigrante y de reciente inmigración. ¿De dónde venían preferentemente? De Italia, en primer lugar, casi la mitad,
y un 25-30% de España, el resto de otros países europeos. Había casos como el de Rosario, 47-50% de inmigrantes. Es decir, en las grandes ciudades del litoral, Buenos Aires y el litoral, la inmigración era preponderante dentro de la sociedad argentina y ni que hablar dentro de los sectores populares argentinos, dentro de los trabajadores argentinos. Y el otro aspecto importante para tener en cuenta es como en 1869 la población, el 72% de la población argentina era rural, prácticamente las ciudades abarcaban apenas un 30%, y en 1914 eso se había revertido y el 53% de la población ya era urbana. Quiere decir que estos cambios generaron importantes y múltiples impactos en las microrelaciones de poder, ¿no? Al interior de las provincias, entre las distintas regiones y sin lugar a dudas entre Buenos Aires y el interior. ¿Qué tipo de manufacturas eran estas que empezaron a aparecer a principios del siglo XX? Bueno, por un lado, las grandes manufacturas ligadas al mercado agroexportador, básicamente las carnes, la carne vacuna, pero no frigoríficos. Los frigoríficos fueron las empresas más importantes que aparecieron en la Argentina, frigoríficos ingleses, frigoríficos norteamericanos, que eran los grandes, ¿no? Eran, junto con los ferrocarriles, los empleados de ferrocarril y las empresas ferroviarias, eran las empresas más importantes de la Argentina. Pero por debajo de eso empezó a aparecer, como yo les decía esto, manufacturas, servicios, oficios. Los peones rurales tuvieron una gran aceptación. En la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, hubo algunas experiencias con colonos que terminaron muy mal, por otra parte, porque realmente la distribución de las tierras entre los colonos italianos fundamentalmente estaban basadas en la corrupción de la clase política, de los instrumentos del Estado, y porque sinceramente no había ningún interés en que eso quedara en manos de pequeños propietarios. De modo que la Argentina prácticamente no hay campesinos en la Argentina, sí hay trabajo asalariado, el peón asalariado, el peón rural. Y este va a ser muy importante a lo largo también del siglo XX. Una gran diferencia que va a aparecer al interior de las clases dominantes, bueno, ya la planteamos, ¿no? Entre los agrarios y los ganaderos, ¿no? Los cerealeros, trigo, maíz, lino, etcétera, y la carne vacuna. Cada vez que mencionamos uno de estos sectores estamos hablando de una fracción de clase o de una clase social. Uno dice, bueno, los sectores ganaderos, bueno, la gran burguesía ganadera de la provincia de Buenos Aires. Uno dice los cerealeros, la gran burguesía agraria del maíz o del trigo. Pero a medida que se va desarrollando esta nueva estructura económico-social, van apareciendo otro tipo de contradicciones, o sea, otro tipo de fracciones de clase que tienen intereses, por un lado comunes, a todos les interesa o todas viven del campo, pero a la vez que tienen contradicciones internas entre sí. Por ejemplo, la que existe entre los propietarios y los arrendatarios de tierras, es decir, aquellos que son ganaderos o son cerealeros que exportan, pero que no son propietarios de la tierra. Tienen que pagar un arrendamiento, un alquiler. Y los que son propietarios. Esta diferencia es muy importante y también vamos a trabajar mucho sobre ella en próximas clases. Otro elemento que vamos a ver es que a medida que la inmigración va generando toda esta
estas clases populares, van generando esta pequeña y mediana industria, esta pequeña y mediano comercio, esta producción para el mercado interno, que ese mercado interno se va desarrollando. Vamos a encontrar también otro corte, otra división dentro de las clases dominantes, otras fracciones dentro de la clase dominante, que van a ser aquellas que van a estar que van a ser aquellas que van a estar ligadas con la exportación, la producción para la exportación, o la producción para el mercado interno. En la producción para el mercado interno, fundamentalmente, vamos a tener las producciones provinciales o de las economías regionales, tal como las conocemos hasta el día de la fecha. Pero también sectores de la ganadería y sectores de la agricultura cerealera que van a, por distintas razones que ya iremos detallando, tienen que renunciar a la venta de sus mercancías en el mercado exterior y hacerlo en el mercado interno. Esto también, entonces tenemos mercado interno versus exportadores, propietarios versus arrendatarios, provincia de Buenos Aires, pampa húmeda o litoral versus el resto del país, y a su vez distintos tipos de contradicciones y distintos tipos de fragmentaciones que se dan dentro de las economías, dentro y entre las economías provinciales. Entonces, hoy lo que hemos visto es, de alguna manera, primeros elementos como para poder determinar en qué consiste este capitalismo agrario dependiente, por qué preferimos esta denominación a la de modelo agroexportador, cómo detrás de cada una de estas producciones podemos detectar o podemos entender los anclajes de clase, los conflictos de clase que se producen tanto al interior de la clase dominante como entre la clase dominante y las clases subalternas. Vimos también, y esto es muy importante, y habrá que seguirlo de cerca en los próximos encuentros virtuales, toda la cuestión de la constitución de los sectores populares argentinos, de los trabajadores argentinos. Un dato muy importante, que es que la rápida expansión de la relación salarial dentro de los sectores populares, dentro de las clases subalternas. Y finalmente, bueno, todo lo que tiene que ver con esa relación de dependencia, esa relación con Gran Bretaña y a través de Gran Bretaña con el resto, digamos, de Europa, de una economía argentina muy exitosa en términos de los intereses de sus clases dominantes, pero totalmente gravosa y desastrosa en términos de la consideración, digamos, del conjunto de la sociedad argentina, de los trabajadores, en relación a esa relación con Gran Bretaña. Así que bueno, recuerden leer el texto de Alfredo Pucciarelli y vayan viendo también el texto de Villanueva sobre el origen de la industrialización argentina. Bueno, por ahora, muchas gracias.